Mejor enfermado que todo, buenas noches. Espero que estén muy bien el día de hoy, que les haya ido muy bien. Ya estamos en la última semana de el módulo de metrología y el compañero David nos va a deleitar con una cátedra sobre el tema de la metrología en Costa Rica. Y ya te doy, ya te comparto pantalla, David. Me dices apenas la veas, por favor. Ahí se ve. Listo. Sí, señor. El escenario es tuyo, David. Ok, muchas gracias, profesor. Bueno, aquí el tema, como bien lo dice, es metrología en Costa Rica, una presentación de un poquito de lectura e investigación que lo hice. Lo voy a hacer lo más resumido posible para no cansarnos mucho con la lectura. Empieza así, entonces fue como historia e inicios de su implementación en la industria nacional de la metrología en Costa Rica. Profesor, para avanzar a la siguiente, ¿cómo sería? Ok, Ya. perfecto. Empezamos por el principio, digamos, la Costa Rica aborigen. Por su ubicación geográfica y población, mayormente artesanos, agricultores, no tuvimos el esplendor arquitectónico como otras culturas vecinas como aztecas o mayas. Lo cual, ¿qué quiere decir eso? Que no tenemos esos templos, esas construcciones, esas mega construcciones que son valuadas a nivel mundial por muchos y consideradas casi que no deberían estar ahí por la magnitud que tienen de la tecnología, que en cierta forma como que se salen de la época a lo que es hoy en día la tecnología con la que contamos y no contaban ellos. Pero sí nosotros tenemos manifestaciones de algo similar, tal vez en pequeña escala como las esferas de Diquis en el sur. Tenemos un acueducto y montículos en Guayabo, en Turrialba, que esos reflejan también que aquí había un conocimiento también avanzado para la época y para la población que principalmente habían aquí. En la siguiente. Después viene ya un tema fundamental que aquí es como empieza el cambio. Aquí hay un cambio fuerte que es la conquista española. Entonces nos vimos conquistados por España y de ahí ya empieza a verse un cambio en cual que ya Costa Rica deja de ser aborigen en su mayor parte en su territorio y ya empieza a convertirse en colonia. Y al verse colonizada y por la inmigración extranjera, muchas de las nacionalidades que venían aquí, españoles, franceses, ingleses, venían claramente con su sistema métrico, su sistema decimal y tal vez no se podría llamar una metrología, pero con sí un sistema métrico completamente diferente a algo que aquí no existía del todo. También se puede decir que un poco de historia, que las expediciones españolas en la conquista del Caribe costarricense fueron un completo fracaso. No hubo algo significativo, costaron demasiado para la industria española en barcos, personas que fallecían, enfermedades, el clima lluvioso, en fin, Costa Rica fue como verdaderamente agresivo para la conquista española, pero aún así eso no frenó que fuésemos completamente colonizados. Continuamos. La independencia y obviamente ya por la formación del Estado también es una gran parte donde ya se empiezan a dar esa transformación y esos inicios, esa entrada a la metrología al país. Costa Rica recibe en 1821 el acta de la independencia, la noticia de que somos completamente independientes y eso nos deja como de una manera como huérfanos. No sabemos para dónde agarrar, no sabemos en qué tierra estamos. Entonces lo que se empieza es como un acomodo. En este momento Costa Rica es una de los territorios más pobres que hay en Centroamérica y como todos lo sabemos, se forma la oligarquía cafetalera, un grupo de personas pudientes, dueños de beneficios, que empiezan a generar sus ingresos por medio del café, como exportándolo mayormente a Inglaterra
y una parte también a Estados Unidos, pero mayormente a Inglaterra. Continuamos, por favor. Ok, el objetivo de favorecer la expansión económica en Costa Rica empieza con tratados, ya se empiezan a hacer la construcción de puertos, de caminos, un montón de cosas. ¿Para qué? Para generar el movimiento de dinero a nivel interno, como con la exportación y la importación, como acabamos de decirlo, el café en ese momento era la moneda que se estaba moviendo. Entonces, en una parte ya se empieza a, como quien dice, a acomodar y empezar a tocar los primeros gateos en metrología, como los puertos recibían el café de los campesinos que venían desde la zona sur, Punta Arenas, la zona de Cartago, y los recibían en carretas, a granel, en sacos, pero esos sacos claramente no estaban, como dicen, tarados, ni unificados, ni todos traían la misma cantidad. Pero para poder mandarlo a Inglaterra tenían que pasar por un control aduanero. Entonces en aduanas sí, en aduanas se volvía a reempacar el café en sacos de 50, de 30, como lo pidieran, y ya otra vez ya se embarcaban y se enviaban. Ahí eran los primeros inicios se puede decir de una metrología un poquito de acomodar, como quien dice, la casa, pero todavía estábamos desamparados, todavía no había algo meramente que nos pudiera acomodar. Continúe. La otra, profesor. Ok, hay un decreto. En 1881, esta fecha es importante porque se decreta la adopción del sistema métrico decimal, el SI, el sistema internacional, que se suponía que tenía que ser de uso obligatorio en el país, pero volvemos con el tema de la colonización. Y al vernos por la influencia española, francesa, inglesa, los agricultores y el sector en general en Costa Rica usaban sus propios sistemas métricos, sus propios sistemas decimales que casi no existían. Tal vez no, para líquidos se usaban la famosa botella, una media botella, se usaba la vara, el quintal, la milla. Para algunas cantidades, por ejemplo, el café se usaba la cajuela, algo que te carecía completamente de criterio científico, de medidas, y posiblemente era algo calculado que no tenía metrología en nada. Entonces, en 1881 políticamente se decide que Costa Rica tiene que adoptar el sistema decimal, el SI, el sistema internacional, pero seguimos igual. Seguimos usando nuestras propias medidas, seguimos, como quien dice, soberbios en el tema y también por un poco de suma ignorancia. Se publica claramente oficial en la Gaceta de que tenemos que, y estas son las medidas. Ahí voy a leerlas rápidamente. Dice que en la Gaceta del Diario Oficial del 5 de noviembre de 1881 se publica por parte del Gran Consejo Nacional la Ley 46, Sistema Métrico Decimal para Pesos y Medidas, en donde decretan que la unidad que servirá de base para todas las medidas es el metro, que es una 10.000.000ª parte del cuadrante del meridiano terrestre, que las medidas de longitud del metro se dividirá en 10 decámetros, 100 centímetros y 1.000 milímetros. Por ejemplo, ahí las demás las menciona. Y es poco a poco, 3 años después, que se logra un poquito en el gobierno de Bernardo Soto, cuando se logra reglamentar la ley. Se llega a aplicar en algunos campos, pero sumamente reducidos. Como lo dije hace un poco, en el Registro Nacional de la Propiedad, sin producir efecto alguno a nivel general. O sea, todavía no había metrología sofisticada ni formal en el país. Eso todavía faltaba mucho. Faltaban años luz para eso. Después, en el 84 se aprueba esto, que se supone que es el nuevo. Se supone que es el nuevo programa, es una nueva ley. Se supone que este es, como decir, el procedimiento de las nuevas medidas y equivalencias. Se suponía que ahí se agarraba
se tomaba que una botella equivale a tanto ya milímetros, centímetros, metros, millas, se suponía que ahí venía todo. Pero en fin, se hizo como solo en el papel, porque todavía Costa Rica no nos quería, la Costa Rica popular normal no quería adaptarse a eso. Seguimos con la otra. Me pareció muy curioso tomar el prefacio de ese escrito que dice así: si en algún país se ha hecho sentir la necesidad de establecer un sistema uniforme de pesas y medidas, es en Costa Rica, en donde puede decirse que no existe ninguno que satisfaga las exigencias del público y el comercio en general. Como unidad de medida para longitudes tenemos la vara, y es de suponerse se haya querido emplear la de Burgos, pero no existe en el país ningún modelo de esa vara que sirva de comprobación con la usada en el comercio, y es por lo tanto nuestra vara una medida más o menos arbitraria. Y ahí se mencionan varias, por ejemplo, de que la gente comúnmente lo hacían, como ejemplo la última que menciona la cajuela, empleada para medir los granos de café, como las otras medidas, carece de base científica. Entonces, podemos imaginar en el barco que estábamos a la deriva completamente en el país. Seguimos en lo... Ok, esto es ya un poco más para acá, más al siglo XX, dice, donde se hace una implementación del sistema de unidades y creación de la Oficina Nacional de Normas y Unidades de Medida. Ya los países se iban desarrollando en el área, más que todo, y Costa Rica no quería quedarse por fuera. Entonces damos los primeros pasos. ¿Para qué? Para poder formar del sistema de metrología, normalización y pruebas certificaciones. Ahí vienen las siglas. Dice que en el 51 hay una publicación del decreto, y para el año 58 se realiza el estudio sobre pesas y medidas de los países centroamericanos a petición del Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano de las Naciones Unidas, donde se plasma la realidad en los procesos de implementación del sistema métrico, la existencia de diferentes equivalencias para las unidades de medida. Ok, ese proyecto al parecer se pretendía que fuera muy ambicioso, pero igual quedó como archivado y fue hasta poquito a poco, se fue avanzando poco a poco. Se hacían varios estudios, varias auditorías, pero pese a que había una ley desde 1881, como lo mencionamos, seguían habiendo muchas trabas en el país, y por mencionar algunas que de las que pude rescatar, decía falta de organismos gubernamentales adecuados para hacer cumplir las leyes. O sea, también teníamos como una doble moral en esa parte, que el gobierno tenía una ley, pero aún así no había organismos para poder cumplirlas. Decía que había intromisión de unidades de medida de los sistemas ingleses y americanos debido al comercio, a lo que estábamos hablando. Era más fácil mandar al chiquito a la ferretería a comprar una botella de aguarrás, media botella de canfín, que pedir 1 litro, 1 galón, un estañón, cosas por ejemplo. Supervivencia y aceptación de unidades de carácter regional o autóctono entre comerciantes y consumidores, igual, el mismo ejemplo. Que usábamos el saco, que el quintal, que la vara, que el pie, que todo eso, que el agricultor o el constructor seguía queriendo usar esas mismas medidas. Falta de conocimiento generalizado sobre el sistema métrico y sus aplicaciones, no era difundido que existía un sistema métrico, que había un sistema decimal. Entonces, todo ese tipo de cositas hacían que se retrasara cada vez más, que hubiera una metrología robusta y moderna en Costa Rica. En la otra, profesor. Esta se crea después, esta oficina, la Oficina Nacional de Normas y Unidades de Medida, que también es a nivel mundial. Esto es una colaboración de las Naciones Unidas. Dice que finalmente en el 72, los años 70 es también como es como un hito, porque ahí también ya como que Costa Rica
quiere meterse en el ámbito moderno, quiere ya modernizarse y se da cuenta de la urgencia de poder integrarse a un sistema de metrología, a adoptar formalmente los sistemas métricos, los sistemas decimales, para todo en general. Entonces, en el 72, por iniciativa del diputado Pablo Yo, se discute en el Congreso de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa una reforma a los artículos 4 y 5 de la ley para adoptar el sistema métrico nacional. ¿Hubo cooperación internacional? Claro que sí. La primera colaboración que pude investigar fue con Alemania, exactamente, no puedo pronunciar el nombre, pero las iniciales es el PTB, que es el Instituto Federal Físico Técnico. Ellos fueron los primeros que ayudaron a Costa Rica para poder dar los pasos para ir formando las bases para poder tener lo que es la metrología actual en el país. Entonces, esto fue muy importante. Esto también, esas fechas son importantísimas. Dice que aunque la ley de creación de la ONU se publicó en el 73, no fue sino hasta el 74 que se contrató el personal y comenzó a operar. Esto debido a que lo que leímos ahora, que incluso el gobierno promulgaba y creaba leyes, pero no había un apoyo al 100%, posiblemente no había por el tiempo del presupuesto, entonces tenían esas trabas de tiempo. Claramente, y a veces todo país, y especialmente centroamericanos, tienen ese tipo de problemas de infraestructura, de plataformas, de situaciones económicas, pero el país poco a poco iba. Se hizo una auditoría, se puede decir, un estudio para ver cómo estaba en esos momentos el trabajo que realizaba esta oficina. Y lamentablemente Costa Rica no pudo dar una buena calificación y Costa Rica reveló su estado en varias de cómo estaba actualmente su sistema métrico nacional para ese momento. Ok, la auditoría fue, esto fue lo que esto fue lo que pudo arrojar. Fue un reporte larguísimo y todo, pero se puede mencionar esto: falta de personal calificado. Al no tener, como le digo, al ser un campo virgen para el país, no se contaba con universidades, no se contaba con institutos, con el personal que, como dicen, que instruyera, educara a los demás. Entonces, el laboratorio de químicos no estaba funcionando adecuadamente. Igual, se tenía la materia, se estaba buscando, pero en la hora de la práctica no era lo mejor. Dice que igual, había una falta de conocimiento en la industria, el mismo gobierno y el comercio, etcétera. Dice que la coordinación a nivel nacional de las actividades de varias instituciones, laboratorios, etcétera, el gobierno con aquellos del sector privado es insuficiente. Tampoco había una comunicación entre gobierno y sector privado. Entonces era una lucha de que cada quien jalaba para su propia dirección, como quien dice, cada quien jalaba para su propio saco, pero todavía no se había una normalización prudente. En la otra, profesor. Ok, aquí entramos ya en los años 80 al 90. Ok, ya hay una intensa comunicación, ya las personas de la oficina de la ONU, de las medidas, ya quieren salirse, al ver esa calificación, por así decirlo, esa auditoría tan penosa que tuvieron tras de 10 años de estar trabajando en eso, entonces pide y suplica al gobierno por un poco más de apoyo. Es donde estas siglas de la BID, el Banco Internacional de Desarrollo, hace un préstamo para poder invertir en la creación de varias oficinas y de organismos metrológicos aquí en Costa Rica.
Seguimos en la otra. Como menciona ahí, en el 88 recibimos la visita de expertos alemanes en metrología que hacen igual recomendaciones, visitan oficinas, revisan equipo y dan sus recomendaciones de qué es lo que Costa Rica necesita para empezar, como les digo, a poder tener un sistema robusto de metrología. Se hace en los años 90 el Sistema Internacional de Unidades de Medida, Reglamentos Técnicos de Costa Rica. Dice que una parte trascendental del proceso de implementación del sistema de unidades, el 15 de junio del 94, se publica el decreto ejecutivo número 23.355 del Ministerio de Economía, de Industria y Comercio, donde se aprueba la norma costarricense número NCR 26 del 94, Metrología, Sistema Internacional de Unidades Legales de Medida. A finales del año 2005, ya una fecha más reciente, se inician las negociaciones con Unión Aduanera Centroamericana para elaborar un documento en conjunto bajo el nombre RTCA 0101-1005. El documento fue elaborado basándose en el Bureau International des Point of Measure, en inglés, la International System o en español, el Sistema Internacional de Unidades, octava edición del 2006. Ya en el 2007 se crea el Sistema Nacional para la Calidad mediante la ley del 8279 y ya es donde se empiezan a sentir los frutos de toda esa ardua labor, de todo ese recorrido, de todos esos baches gubernamentales, de vacíos legales, de falta de presupuestos, de luchar incluso con la misma mentalidad de la gente, y poco a poco ya Costa Rica empieza a enderezarse, por así decirlo, y entrar en los caminos serios de la metrología. Se construye la COMET, Laboratorio Costarricense de Metrología, que es sumamente importante. Yo creo que hoy por hoy ninguna industria nacional, pública o privada, sectores de farmacéutica, alimenticio, metalurgia, aviación, están ligados y día con día, mes con mes, año a año, semana a semana, se solicitan los servicios de ellos, tanto personal para que valore, revise, califique equipo, en fin. El laboratorio este es sumamente en Costa Rica, es sumamente importante. Hablamos un poco de los inicios de la COMET. Dice que focaliza sus esfuerzos en el desarrollo de la metodología legal, abarcando una gran cantidad de actividades como son el análisis de la cantidad de los combustibles expendidos a los consumidores, la verificación de los camiones cisternas y surtidores de combustible, el análisis del contenido neto del producto preempacado, la verificación del funcionamiento correcto de las balanzas en el comercio para garantizar transacciones comerciales justas y análisis de la calidad de los productos. Esto era al principio de lo que se encargaba la COMET. Al principio todavía no estaba tan inmerso en una metrología completa en el país. Después dice que desde su creación, el laboratorio ha venido apoyando la importancia de la labor de acreditación en el país, facilitando el ente costarricense de acreditación, expertos técnicos en áreas específicas de la metrología, así como auditores y líderes. Era lo que estábamos hablando. Ahora en la COMET no solo es el laboratorio, sino que ellos también tienen un personal calificado que lo envían a diferentes sectores de la empresa nacional para que auditen, para que ayuden, para que colaboren, que revisen equipo técnico, en fin. Dice que en febrero de 2007 el Sistema Interamericano de Metrología aprueba el sistema de gestión para la calidad de la COMET, respaldando las mejores capacidades de calibración y medición del laboratorio de masas. Esto es sumamente importante, ya que recibir una acreditación internacional, y no solo es a nivel interamericano, que este laboratorio en el país tenga esa certificación, da demasiado respaldo a la empresa. Entonces, empresas que quieren el día de mañana poner un sistema de gestión ISO 9001 o HACCP, o le van a auditar los procesos, ellos pueden decir que están también auditados o calificados por la COMET, y eso da también mucho respaldo.
Dice que la COMET tiene alianzas con universidades y entidades de gobierno que han sido un gran provecho para la elaboración de la estructura nacional por medio del reconocimiento como laboratorio designado como el Laboratorio Nacional de Metrología de Grandes Masas y Volumen de Recope, Laboratorio Metrológico de Variables Eléctricas del ICE, Laboratorio de Fuerza con la NAME y de la UCR, evitando la duplicidad de funciones. Entonces, eso también, ese tipo de alianzas, tanto en todas esas instituciones gubernamentales, así como públicas y privadas, hacen de la COMET hoy por hoy un filtro de que nada se va a escapar. El que quiere tener realmente un sistema de gestión de metrología en línea, tiene que pasar por la COMET sí o sí. De ahí nadie se va a escapar. Ok, para ir cerrando esto, compañeros, muchas gracias al profesor. Dice, para mis conclusiones, el proceso de implementación del Sistema Internacional y de Estructura Metrológica en Costa Rica ha recorrido varias etapas, como lo vimos desde la primera promulgación en 1881, fecha que ya les mencioné, hasta hoy en día contar con una legislación actualizada y velando por su cumplimiento, proceso que llevó más de una década. En mi parecer, podríamos hablar toda la noche y todo el curso. El profesor creo que también me da la segunda parte de esto, decir de que sí, de que hablar de metrología en el país sería extensísimo y tal vez no alcanzaría, como le digo, toda la noche o todo el curso para terminar de hablar, pero esto no termina aquí. Las industrias día con día se actualizan, las industrias día con día envían a sus profesionales a capacitarse tanto dentro como fuera del país, porque esto va cambiando. Tal vez ni las normas van a ir cambiando poco a poco y lo que hoy se tiene tal vez como tolerancia, el día de mañana posiblemente ya no. Entonces, de mi parte, esto sería un poco de la historia de la metrología en Costa Rica, cómo se aplica. Y como les digo, es algo que para mí, que he estado en diferentes industrias del país, la alimenticia, farmacéutica, esto lo he visto mucho y, no, y cambia. La actualización de normas a nivel internacional nos van a afectar todos los días, claro que sí, y entonces ahí es donde tenemos que buscar asesoramiento como en la COMET y decir qué tenemos, qué necesitamos y cómo podemos llegar a eso. Muchas gracias, profesor. No, a vos, David. Pucha, muy buena presentación, te felicito. Muy Bastante, amable, muchas gracias. bastante extensa ahí. Ahí te envío un aplauso virtual. Hoy en día, la Comet ya no se llama la Comet por aquello, se llama LCM. Y hizo una pequeña contracción del nombre. Igual sigue siendo el Laboratorio Costarricense de Metrología, pero ahora solamente son 3 letras. Muy importante el tema de la metrología, porque de muchas personas la verdad como la desconocen. Para muchas empresas la metrología es un lujo. Ellos creen que estar calibrando equipos es un gasto. Y de cierto modo es una inversión. Una inversión, gracias a Dios tuve la bendición eh, de que ellos en cierto momento me dieran respaldo de forma profesional. Son muy buenos, gente muy capacitada. Tengo varios profesores que trabajaron en la LCM o la Comet. Y son profesionales de verdad. Eso es calidad. Nosotros en cierto momento estábamos metiendo algo que eran las pesadoras dinámicas. Eran prácticamente un sistema automático a que como iban pasando los paquetitos, el sistema los iba pesando en tiempo real. Era un muestreo 100%. Y con un margen de error muy bajo. Muy bajo. Pero en Costa Rica no había. Y en Centroamérica no había. Los únicos 2 países en América que tenían, bueno, 3 que tenían verificadores de pesos era Colombia, Estados Unidos y Costa Rica en ese momento. Entonces ustedes pueden imaginar lo complicado que es montar algo, porque ese sistema había sido traído desde Europa. Montar algo donde uno no tiene referencias, no hay una guía. Entonces fue una labor titánica para poder sacar eso avante. Y gracias a Dios también se le pidió la colaboración a ellos, nos dieron una asesoría la parte legal más que todo, porque hay un reglamento técnico de producto preempacado.
que hay que cumplir. Entonces son puntos importantes que uno tiene que saber exactamente cuánto me permite la ley para no afectar al cliente, primeramente, y dos, para no afectar a la empresa. Porque ya, tampoco es de regalar un montón de productos, ¿verdad? Porque de paquetito en paquetito es una millonada. Entonces la parte metrológica, chicos, en Costa Rica ha avanzado un montón. Gracias a Dios tenemos la LCM, ahora la Comet, que con ellos vamos a ver el tema el del día de hoy, que tiene que ver con un poquitico con lo que es la parte de la trazabilidad y el rastreo. Voy a compartir pantalla, David. Me avisas cuando salga, por favor. Listo. Tú me dices. Ahí está. Ahí se Sí, ve. ahí está. Ok, Sí, perfecto. listo. Vamos a ver. Eso es un pincelazo porque el tema fuerte es otro. Pero nada más para cerrar con lo tuyo. Trazabilidad en la parte metrológica, con la metrología. ¿Qué es trazabilidad metrológica? Dice que es la propiedad de un resultado de medida por el cual el resultado puede ser o puede relacionarse con una referencia mediante una cadena ininterrumpida y documentada de calibraciones, cada una de las cuales contribuye a la incertidumbre de medida. Usted me dice, ¿y eso qué es? Eso es como cuando uno quiere hacer un CXI, un rastreo, una investigación. No es que yo tengo una balancita en la empresa y yo juego a como yo quiera, no. Esa tiene que estar, tiene que verificarse y ajustarse cada cierto tiempo, según el uso, según el desgaste del equipo, según muchas variables. Esa pesita, ese patrón que yo utilizo, ese patrón tiene que estar calibrado. Dos, cada cierto tiempo como empresa tengo que calibrar o ajustar los equipos. Si en la empresa no hay un metrólogo, un técnico especialista en la metrología, que esté eh, con todos los atestados de ley, yo tengo que eh, optar por un outsourcing, tercerizar el servicio. Que venga un laboratorio de afuera. Voy a decir unos cuantos. No es que yo le esté haciendo propaganda. Por ejemplo, Azocar, Romana Stal, SCM. No sé, hay muchos. Yo llamo a cualquiera de esas empresas privadas y ellos vienen y me ajustan y me calibran mis equipos. Pero también los equipos de ellos, los patrones, tienen que estar ajustados y calibrados y verificados. Y ellos no lo pueden hacer ellos mismos porque serían juez y parte. Ellos tienen que llevar esos equipos, esos patrones, a la LCM, a la Comet. Entonces se va haciendo como un rastreo, una trazabilidad de mi balancita en la empresa, que ya fue verificada con unos patrones de Azocar, por ejemplo, dar un ejemplo, que Azocar llevó los patrones de ellos a LCM. LCM posiblemente tuvo la colaboración de otro laboratorio a nivel internacional. Puede haber sido el Senan, que está en México. Y el Senan posiblemente lo llevó a Francia, al Buró, a la oficina de pesas y medidas. Entonces yo puedo decir que mi equipo, mi balancita chiquita y que la empresa, está ajustada y calibrada. ¿Por qué? Porque hay una trazabilidad y un rastreo que me puede a mí garantizar de que ella está midiendo bien porque fue verificada con un equipo de una empresa privada, que fue verificado por una empresa estatal, que fue verificada por una empresa internacional, que fue verificada con el ente máximo a nivel mundial de la meteorología. Entonces, eso es lo bonito de esto. ¿Sí, David? Profesor, esa oficina que usted menciona en Francia, el Buró, es donde está, donde ellos tienen como quien dice las muestras oficiales de lo que es un kilo, un metro, y los tienen hasta como en unas bóvedas presurizadas y todo. Sí, no, nada más que ya eso ya quedó desactualizado. Ok, eso le Sí, iba a preguntar. ajá, eso se usaba hace muchos años atrás, pero creo que si no me equivoco eran 7 réplicas, si no me equivoco, eran 6 o 7, que las tenían como una especie de campanas de vidrio y al vacío y un montón de cosas.
Ajá, exacto. Pero cuando hicieron una vez una prueba, vieron que entre ellas había diferencias. Entonces vieron que no era confiable. Porque ya habían hecho réplicas y en materiales preciosos, ¿verdad? Como platino y todo ese tipo de cosas. Que son poco afectables a la contracción y la expansión del metal. Entonces, el metro, el kilo y todo eso se basó más que todo en fórmulas matemáticas. Igual el tema de la velocidad de la luz y todo ese tipo de cosillas, ¿verdad? Entonces, pero sí, sí, ahí está. Aunque sea de modo histórico, pero sí están todavía. Ok, sí, no, es que yo en una capacitación de que llegó el muchacho de las masas y balanzas, nos mencionó eso, que en Francia era donde tenían, y lo tenían así, como usted acaba de decir, en una campana de vidrio presurizado, donde nadie lo puede tocar, un kilo exacto. Tenían una barra, como usted lo acaba de decir, en ese metal de platino y era 1 metro Ujú, exacto. sí, Pero todo eso ya ha cambiado. Dicen que ahora la medida de 1 metro es lo que tira un haz de luz al vacío, un infrarrojo, en la luz blanca. Bueno, en fin, ya ahora todo eso ha cambiado. ¿Ah? correcto, correcto. Es que es por lo mismo, porque no se pueden referenciar a un objeto, porque si el objeto por X o Y razón sufre alguna perturbación o alguna alteración, y nos oímos todos, ¿verdad? A nivel mundial. Sí, claro, claro que sí. Porque imagínate que el metro oficial esté malo. O sea, sería un caos. Ujú. Ok, Porque de eso depende todo. Depende la industria aeroespacial, la aeronáutica, todo, todo, todo. Todo, todo depende de esas medidas. Entonces, por lo mismo, ellos llegaron a un acuerdo, no, mejor lo pasamos de forma, casi que de forma matemática. Que ahí sí no hay pérdida, ¿verdad? claro que sí. Sí. Igualmente, aquí está la misma pirámide representada de otra forma. El usuario final, por ejemplo, si es una empresa responsable, que esa es la gran diferencia, y tiene un control metrológico, que todas las balancitas o las pesitas o todas las romanitas, como uno le dice, están con su debida identificación de control metrológico y cada cierto tiempo llegan a ser ajustadas, calibradas y les dan un mantenimiento adecuado. Y cada vez que un equipo se daña, se golpea o lo que se desajusta, lo sacan y lo ponen fuera de control, fuera de uso. Ahí es donde marca la diferencia. Eh, Igualmente que uno contrate un laboratorio acreditado, que esa es la palabra adecuada, no es, hay que la diferencia entre una certificación y una acreditación para que no se confundan, ¿verdad? Una certificación es, por ejemplo, la ISO, para que tengan una noción así de sencilla. ISO 9001 es un sistema de certificación de gestión de calidad. Aquí el único ente que puede dar una acreditación es el ECA, el ente costarricense de acreditación, válgame la redundancia, ¿verdad? Eh, y ellos son los que acreditan a esos laboratorios, a toda a Romanas tal, a laboratorio tal, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? E igual ellos acreditan el método y acreditan también al laboratorio en sí. Puede ser que el laboratorio no esté completamente acreditado, solamente los métodos, o puede ser que ellos hayan hecho todo el paquete completo, que es lo más recomendable. Y puede ser que esté en el laboratorio, pero no todos los métodos, porque ya me ha sucedido que en ocasiones pido los reportes, reviso la incertidumbre y viene con una anotación donde dice este método no es acreditado. Y es donde dice, ah, juepucha, pero es que yo lo ocupaba para algo legal, algo formal, algo de un cliente externo. Entonces ya ahí donde empieza el cliente así, no, es que yo ocupo que el método sea acreditado, ya que tenga un peso mayor. Pueden ser que ellos hagan todo bien, pero le falta eso, como que yo le digo a ustedes, tenés todo, pero no tenés el título todavía. De una u otra forma, eso se maneja así. Ah, bueno, ya tenemos a Roinay. Roinay, ¿cómo estás? Buenas noches. Todo bien, profe, buenas noches. Buenas noches. Te perdiste la cátedra de David, mi estimado. Ahí repasas el video. Claro, claro, claro que sí. Ok, aquí es donde vienen los dos puntos. Cuando nosotros tenemos nuestra balancita y queremos compararlo
al Buró Internacional o a la Oficina Internacional de Pesas y Medidas, eso, chicos, se llama una trazabilidad. Cuando yo voy de abajo hacia arriba se llama trazabilidad. Yo trazo, hago una línea. Pero cuando es a la inversa, porque eso es pregunta de examen, cuando va de lo más pro, diría uno, ¿verdad? A lo más pequeño, se llama una diseminación. Para que no vayan a enredar esos términos. En vez de escucho cada profesional hablando y yo digo, más que parece que le dieron el título de una caja, jaja. Nuevamente, cuando es de lo más pequeño a lo más grande se llama trazabilidad. Cuando va de lo más grande, de lo macro a lo micro, se llama diseminación. Para que no enreden esos términos. Porque sea como sea, ustedes van a hablar con muchos ingenieros. Entonces usted dice, vamos a hacer una trazabilidad a la balanza. Ok, van a compararlo con el patrón de otro. Pero si ocurre un problema y quieren ver qué pasó, ustedes hacen una diseminación basado en el mantenimiento, en la reparación, en el ajuste, en la calibración que le hizo ese laboratorio a sus equipos. Y esto tiene mucho peso a nivel legal, pero muchísimo peso. En un careo, en lo que sea, que los equipos del proveedor que tenga el respaldo legal, que ellos estén acreditados a nivel de país, tienen muchísimo peso. O sea, que le digan, o sea, no es que el Ministerio de Economía te tiene una denuncia. Es otra cosa. LSM y el Ministerio de Economía van de la mano. Entonces, usted no le puede alegar nada al Ministerio de Economía con un tema de un análisis o un estudio. Cuesta mucho ganarle un juicio a esa gente, pero muchísimo. Usted tiene que ser demasiado gato. Entonces, para temas legales, como hemos visto en la primera clase de metrología, la metrología se basa en 3 puntos, chicos. La legal, la científica y la de uso industrial. ¿No se acuerdan de la primera clase que vimos de qué era la metrología y cuáles usos tenía? Por eso es que en las empresas, a fuerza, no es que si quieren o no, a fuerza, para evitarse cualquier bronca legal, cualquier problema o saberse defender, los equipos tienen que estar bajo control metrológico. ¿Por qué? Porque eso al final se llama estafa. Usted está robándole a un cliente y eso a nivel nacional está penado por ley. Ministerio de Economía en la primera te tira una advertencia y te sigue como sabueso. En la otra, ellos pueden llegar a cualquier momento a la empresa, en cualquier momento, en cualquier hora del día, en la noche, en la madrugada, cuando ellos quieran. Ellos son como una policía, algo así, como la policía del tema de la economía. Ellos pueden ponerte una multa, la primera multa es de 10 salarios bases. Segunda, 20 salarios bases, 30, 40 y de último te cierran la empresa por estafa. Y el representante legal puede ir preso. Por eso en ese tipo de cosas siempre la parte de control de calidad, la parte de aseguramiento de la calidad, tiene la última palabra y si ellos dicen que no, es no. ¿Por qué? Porque si ellos no firman, la bronca le cae al representante legal. Que el gerente de producción se enojó, que se enoje. Que el otro que se enoje quien le dé la gana. Si ellos son lo suficientemente valientes, que le firmen ustedes los documentos. De lo contrario, calidad no puede garantizar que un producto no vaya a afectar ni la calidad o la inocuidad, porque hay equipos de medición, por ejemplo, microbiológica, que pueden estar desajustados. Entonces, para que tengan cuidado con esas cosas, chicos. O sea, les paso el santo. ¿Estamos con eso, chicos? Sí, ok. Igual aquí está nuevamente la secuencia, o el patrón del trabajo, el patrón secundario, que es el de las empresas privadas, un secundario, un primario, depende si la empresa puede tener un metrólogo.
Luego el primario, un patrón nacional y uno internacional. Vamos a seguir, chicos. Cuéntame. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, no, profesor, digamos, en el caso, digamos, yo tengo una empresa Ajá, y yo contrato un metrólogo, ajá, ok, pero ese metrólogo no puede ser, digamos, él me ve mis equipos de calibración, ya sean balanzas, termómetros, probetas, en fin. ajá, correcto. Él me los está viendo, pero como un mantenimiento, se puede decir que preventivo y hasta cierto punto correctivo, pero él tampoco puede ser, siento yo, juez y parte. Él también tiene que pedir, como quien dice, una calificación externa. Eh, y digamos, si es un metrólogo, por ejemplo, el del Tecnológico de Cartago, Ajá. que sale un buen técnico, ¿verdad? Él tiene toda la potestad por ley para emitir un certificado a nivel interno. Ya, Aunque él esté directamente vinculado con la empresa. correcto. Ok. Ya, eso sí, los patrones que él usa, sí tienen que ir a donde un tercero. Ok, él tiene que mandar sus patrones, los tiene que mandar igual a calibrar y todo por afuera, Correcto. a un laboratorio acreditado por LSM, No, acreditado por el ECA. por el ECA. Sí, el LSM lo que hace es ayudarle en la parte de trazabilidad. Ok. Sí. Ok, perfecto. Entonces, como me perdón que pregunte tanto, pero se quiero hacer No, como no, la no. línea, Aprenda todo lo que pueda. A mí me pasa lo quiero, mismo, ma. quiero hacer como la línea de tiempo, o sea, quiero hacer como el proceso, ok. Entonces, los patrones de ese metrólogo tienen que estar, como quien dice, calificados, o por decirlo así. Sí, digamos, los patrones, primero que todo, para usted tener patrones y usted poder calibrar, los patrones van por categorías. Ajá, No es lo mismo unos patrones de una balanza por ejemplo, voy a hacer una tontera, de 1 kilo en adelante, sí, que los de una balanza analítica, que miden miligramos, por ejemplo. ajá, Son otra categoría. ok. Entonces, o una balanza analítica de más sensibilidad como la que tienen en Recope, que tienen un montón de decimales. Ujú. E igualmente así valen, ¿verdad? Sí, claro, no, lo que es cuando se habla de una balanza analítica, sí son demasiado, eso es demasiado, como dicen, demasiada plata y es un equipo demasiado delicado, Sí, por así decirlo. No es cualquiera el que lo manipula. sí, eso o una termobalanza, la que mide las humedades también. Ok, sí, Pero, también las he visto. sí, Pero digamos, volviendo a eso, digamos, LSM le revisa que a ese metrólogo, los patrones. generalmente el metrólogo de la empresa lo que hace es que las enviaría a una empresa tercerizada. No las envía directamente a LSM porque Ok. LSM más que todo sí, sí se puede, pero les da soporte más que todo a empresas nacionales. Ok, entonces él busca un tercer laboratorio para que le revise los patrones Correcto. y un laboratorio que esté acreditado, Ajá, correcto. claramente. Sí, correcto. El método y todo tiene que estar acreditado. Porque, por ejemplo, puede ser el mejor laboratorio de todos, pero si no tiene el método acreditado, no sirve. Ok, Sí, perfecto. por ejemplo, si ustedes se meten a la página del ECA, igual lo pueden hacer en cualquier momento, ustedes van a ver la lista de laboratorios que están acreditados y qué método está acreditado y bajo qué magnitudes está acreditado. Pues, hay unos que, por ejemplo, calibran pie de raíz, micrómetros, otros no. Por ejemplo, aquí a nivel nacional creo que SCM Metrología calibra micrómetros y pies de rey. Por ejemplo, Elvatron calibra lo que son sonda, lo que son termigrómetros, lo que mide la temperatura y la humedad. No son cualquier laboratorio que hace todo. Cuesta mucho porque es muy caro. Muy, muy caro. Sí, esos tienen su especialidad, por así decirlo. Sí, ellos tienen que estar certificados, ahí sí, certificados por la norma ISO 17025. Que eso ya es una certificación, ¿verdad, chicos? No es una acreditación, es una certificación por aquello. Listo, profesor, muchas gracias. Un placer, chicos.
Ok, vamos ahora a un tema que es un queque y es una de las herramientas más útiles en el área de la calidad, que son los gráficos de control. Esto es para medir variables y atributos. David, ¿me ayudas con esta lectura, porfa? Claro que sí. Gráficos de control de calidad. Los gráficos de control sirven para poder analizar el comportamiento de los diferentes procesos y poder prever posibles fallos de producción mediante métodos estadísticos. Estas se utilizan en la mayoría de los procesos industriales. Gracias, David. Por ejemplo, chicos, ¿qué es un límite de control? Existen dos tipos de límites. Uno que establece mi proceso, o que yo lo puedo establecer como ingeniero en mi proceso, y otro el que me establece el cliente. Entonces, yo le voy a decir, ok, digamos que yo tengo una empresa que elabora llantas, como decir Bridgestone, Firestone y ese tipo de cosas. Michelin, cualquiera de todas esas, ¿verdad? Pirelli. Y mi proceso a mí me da una cierta especificación para las llantas. Pero viene el punto clave, ¿verdad? Lo que es la parte del dinero. Mi cliente me dice, ok, digamos, un cliente es de, no sé, digamos una tontera, de Arabia, de Dubái, donde sea, donde sobra la plata, ¿verdad? Y ellos dicen, sí, pero eso es su proceso, pero yo ocupo que tenga esas otras especificaciones, esta otra variable. Entonces, hay una parte de control, para que tengan cuidado chicos, esto es pregunta de examen. Un límite de control lo establece las variables del proceso, pero los límites de especificaciones, siempre que escuchen la palabra especificación, se establece por un cliente, por aquello. Es establecido en común acuerdo con el cliente. Es como un estira y encoge cuando uno está formando el contrato. Por eso la gente que hace los contratos para la parte productiva tiene que tener mucho conocimiento de la capacidad de la planta. ¿Por qué? Porque se puede meter en camisa de 11 varas y un broncón. Usted no puede prometer algo que la empresa no tiene capacidad de cumplir. Sean las máquinas, sea el personal, sea la ley, sea algo en contra de la ley. Yo no puedo ofrecerle algo a alguien, algo que afecte o vaya en contra de la ley, empezando por ahí, ¿verdad? Para que lo tengan siempre muy claro. O sea, son cosas que uno no se la puede jugar. Eso es un semáforo en rojo por todos lados. Si ustedes ven un contrato que va en contra de la ley, que va en contra de muchas cosas, entonces ahí donde dicen, vamos, empezamos mal. Por eso uno como auditor, uno tiene que manejar muchas cosas. Y dentro de las cosas que hay que ver, chicos, es el tema de qué se negocia, cómo se negocia, bajo qué circunstancias se está negociando, quién lo negoció, la persona tenía los atestados suficientes para hacer esa negociación. O sea, son cosas que hay que medir muy bien en eso, para que tengan cuidado. Aquí tenemos un pequeño diagrama, eso es un diagrama de decisión, para ver el tipo de variables que existen. Variable por atributo es cuando yo le digo a usted, pasa o no pasa, feo o bonito, negro o blanco, es un pasa o no pasa. Como que cuando la chica le dice, no, que esto está feo. Ah, no, no, esto está guapo. O sea, ahí no hay medias tintas. No es que es medio malo ni medio bueno, no, no. Pasa o no pasa, nada más. Cuando hablamos de las continuas, chicos, generalmente cuando hablamos de una variable continua, eh, tenemos las variables discretas y las variables continuas. No sé si se acuerdan de eso al principio. Las discretas son cuando jugamos con números enteros. Y las continuas son los que juegan con decimales, número entero y decimal. Para que lo tengan muy en cuenta. Eso es para toda su vida. Grábense eso, porfa. Con las continuas, con decimales, tenemos datos recolectados por subgrupos. Entonces, si se recolecta por... La pregunta es,
¿Los datos son recolectados por subgrupos? No, entonces se utiliza este tipo de gráfica que no la vamos a ver. La I barra MR. Pero cuando es recolectado por subgrupos, tenemos de dos tipos. Cuando el tamaño del subgrupo es de 8 o menos, que es la gráfica X barra guión o X barra o X rango, como se le quieran decir. Y cuando el tamaño de su grupo es mayor a 8 se utiliza X barra S. ¿Qué significa X? X es el promedio, la R es el rango. ¿Qué es un rango en estadística y en matemáticas? Es la restra entre el valor más grande menos el pequeño. Eso es un rango. Como yo le digo, chicos, ¿cuál es el rango de edad entre ustedes? Entonces, ustedes buscan la persona de mayor edad y la persona de menor edad. Y restan esas diferencias. Eso es un rango. Cuando hablamos de la XS, es promedio, desviación estándar. Hoy la que vamos a ver y la que más se usa es la X barra R. Por aquello, para que sepan. Luego, eso es lo que vamos a ver hoy, pero para que vean las de los atributos, tenemos de dos tipos. Si algo se está contando o no se está contando. Se está contando elementos defectuosos, ok, es la gráfica P. Si son defectos por unidad, sería la gráfica U. Esa no la vamos a ver. Son para procesos muy específicos. La que vamos a ver hoy es la X barra R o X rango. Esta de aquí. Para grupos o subgrupos de 8 o menos. Esa pregunta examen por aquello. La diferencia entre la XS y la XR es que la XS es de mayor de más de 8. ¿Sí estamos claros con eso, David? Sí. Sí, profesor, sí, claro. Esta gráfica se usa para toda la vida y es súper útil y la usa, ahora ya se automatizó, pero antes había que hacerla a pie. Entonces quiero que ustedes aprendan a hacerla a pie, porque ustedes tienen que saber de dónde salen los números. No hay peor cosa que preguntarle a alguien de calidad o un ingeniero que de dónde sale esa fórmula y que no sepa. Ahí como que popularmente se le caen las medallas. Tiene que saber exactamente dónde viene todo. ¿Por qué? Porque en un caso de que a usted le llegue economía o le tenga que usted atestiguar en un juicio, usted tiene que explicar cómo sacó esos límites de control. Entonces, eso no es jugando, eso es también de carácter muy legal. ¿Me ayudas con esto, David? Porfa. Claro que sí. Gráficos por variables continuas. En los gráficos de control por variables es posible medir la característica de calidad a estudiar. En estos casos conviene describir la característica de calidad mediante una medida de tendencia central, usualmente la media muestral, y una medida de su variabilidad, usualmente el rango o la desviación estándar. Los gráficos de control por variables son más sensibles que los gráficos de control por atributos, razón por la cual son capaces de avisarnos de posibles problemas de calidad incluso antes de que estos sean ya relevantes. Cualquier cosa, David, la media muestral es igual al promedio. Ok, Por aquello, de fórmula, de la parte estadística. ok. Tenemos el gráfico XR o X barra R, como le dicen. Eso también se le llama carta de control. Hace muchos años se le llamaba así. Las gráficas X y R se utilizan comúnmente para observar el nivel y la variación del proceso para muestras con un tamaño de 8 o menos observaciones. Entonces, para que tengas presente eso, David. Observar ambas gráficas juntas permite hacer un seguimiento de nivel y de la variación del proceso simultáneamente, así como detectar la presencia de causas especiales. ¿Para qué sirve esto? Este gráfico nos sirve para ver cómo está el proceso, cómo estuvo, cómo está y cómo va a estar. Así en pocas palabras. El problema de muchas cosas es que la mayoría son post-mortem. Esto no. Esto nos sirve para anticipar que un proceso se vaya al barranco, como dice popularmente.
¿Cuál es el procedimiento para hacer este tipo de gráficas? Lo primero que tenemos que hacer es recolectar los datos. Pero chicos, aquí les voy a pasar un santo, que esto no está en los libros. Esto es de experiencia de más de 2 décadas de colectar datos. Regla número uno, nunca vayan a un proceso, nunca se metan sin conocer el proceso. Nunca, jamás hagan eso. Tienen que ir, conocer el proceso, conocer el personal, conocer las máquinas, conocer los productos, conocer todo. El ambiente, todo, 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 todo. Esa es la regla número uno. Si son nuevos, tienen que hacer eso. Si ya trabajan ahí, tienen años, ya ustedes ya se saben eso. Pero y por aquello. Pueden ser que lo envíen a un proceso nuevo y no es que se vayan todos fosforones de buenas a primeras a medir datos. No. Regla número dos. Tienen que ver con qué método van a utilizar una medición. En este caso es bajo el método de las XR. Pero si no les dicen, si no conocen el proceso y si no están empapados, pueden utilizar una que no saben o una que no es o una que la empresa no le funciona. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hablar el mismo idioma que el cliente y hablar o ver si es cliente nacional o internacional. Puede ser que el cliente no le sirva la XR, le sirva la XS. Y en el país de ellos utilicen la XS. Si uno le hace el estudio bajo la XR, se fregó. Entonces igual ver, preguntar bajo qué metodología se va a hacer la recolección de datos. ¿Si estamos claros con eso, David? Sí, señor. Esa es la regla número uno, ¿verdad? Dos, dice calcular promedios de cada muestra y calcular los rangos de cada muestra. ¿Si te acuerdas cómo sacar el promedio, David? El promedio es el restarle al mayor el menor. No, el promedio. El promedio es la suma de las variables entre el número de variables. Ah, ok. Ya, si hay 5 datos, yo los sumo y los divido entre 5 porque son 5 Entre datos, ¿verdad? 5. Ajá. Ajá. Hagamos por ese ejemplo, ¿verdad? Sí. Luego calcular el rango, que ahí hiciera el mayor menos el menor. Eso es un rango, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando te hablen del promedio, la media aritmética y todo ese tipo de vainas, eso es promedio. Ok. Luego dice calcular el promedio de todos los promedios que te dio. Usted cada línea, ya lo vamos a ver viendo, te va a tirar un promedio, pero ocupas un promedio general. Entonces igual sumas todos esos promedios y le sacas un promedio. Y también a los rangos hay que sacarles un promedio, porque de nada nos sirve ese montón de rangos. Ya lo van a ir viendo para que vean que les voy indicando. Luego calcular los límites de control de promedios y rangos, que eso es un jamón. Y elaborar la gráfica de promedios y rangos, que ese es otro. Eso es un paseo por el parque. Profesor, ¿Sí? viera que todo eso que usted acaba de leer, si se me hace, no, como le dijeras, no es que me lo sé de memoria, pero sí se me hace muy familiar, como yo le expliqué. Yo trabajé más de 10 años en industria farmacéutica y ahí trabajábamos con gráficos todos Ajá. los días. Ajá. Entonces tenía que estar tomando datos y estar tomando datos de, digamos, cada 15 minutos tenía que tomar de 16 datos que eran 16 pesos de tabletas, Ajá. pastillas. Y a cada columna, y ponerlo en columnas, Ajá. como esa que usted tiene ahí. Entonces, a cada columna tenía que sacar el promedio y después tomar todos los promedios, sumarlos y dividirlo en la cantidad de datos que hice y ese era el promedio final. Mm. Tenía que dar Mm. un gráfico donde me pedían el ideal, que era el promedio hasta el límite superior y un límite inferior, todas esas cosillas. Ah, sí, sí. No, eso es muy usado en todas las industrias alimentarias, farmacéuticas, textiles, en todo, todo. En todo donde haya una variable que medir. Peso, color, temperatura, cualquier cosa que usted pueda medir. Mm. Sí. Ahora, esas fórmulas, chicos, te las tienen que aprender. Porque no es no de memoria, sino para qué sirve cada una.
sea, yo la parte memorística no me gusta. Creo que uno aprende por repetición y es más práctico para la vida. Esta es la fórmula para sacar las X, que es el promedio, y esta es la fórmula para sacar los rangos. Luego está esta tabla. Esta tabla es muy importante. Esto es para la cantidad de observaciones. ¿Por qué creen ustedes que corre a partir de 2? ¿Qué se les ocurre? Tal vez porque con un dato no hago nada, no. Yo ocupo comparar uno con otro, Sí, y ¿cierto? con uno no tengo comparación. Con uno no hay comparación, no se sabe si uno está bueno y otro está, si está bueno o malo, porque entonces esto juega de 2 a 8. ¿Se acuerdas que era la XR era para 8 o menos observaciones? Sí, señor. Entonces cada una de estos, este tamaño de observación o muestra, tiene una letra. Ve que aquí dice A2, D4, D3. Entonces, si yo te digo que el tamaño de muestra es de 4, entonces que tenés que buscar la A2, entonces el valor sería este. Ujú. Y usted me dice, ¿cómo aplico eso? Ok, nos vamos a estas fórmulas de acá. ¿Cómo determino los promedios? En este caso, límite superior, LSC, límite central, LSC y límite inferior, LIC. Entonces, estas fórmulas nos indican a nosotros qué tenemos que hacer. Por ejemplo, para los promedios, que son las especificaciones del proceso, yo tengo la fórmula, cualquier cosa, cuando vean una X con una rayita arriba, como esta, esto, Significa promedio. eso es promedio. Con dos rayitas sería promedio de promedio. Ok. Cuando vean la R solita, eso es rango. Pero cuando vean la R con una rayita es promedio de rangos. Ujú. Para que no se vayan en cáscaras de banano, por favor. Que vieras la gente cómo se va en cáscaras de banano. Ahora, la fórmula dice que yo tengo que calcular el promedio de todos los promedios, sumarle a 2, pero del tamaño de la muestra que sea el problema. Digamos que sea de 4. ¿Cuánto valdría A2 en 4? 0.729. Correcto. Y luego dice que hay que multiplicarle el rango de rangos, que eso es otro dato que ahorita lo vamos a ver. Luego, para el límite central es solamente es igual el promedio de promedios. Y para el límite inferior es exactamente lo mismo que este, nada más que en vez de sumar, aquí resto. Tomo el valor de promedio de promedios menos A2 por el promedio de rangos. Y con eso tengo las especificaciones del promedio. Ya lo vamos a hacer para que vean. Es muy fácil. Ahora, para los límites de los rangos, yo tengo que tener el promedio de rangos, multiplicarlo por D4. Aquí viene la jugada del millón. Todo número multiplicado por 0, ¿cuánto da? 1. No, todo número multiplicado por 0 da 0. Pero, bueno, perdón, es que estaba con la ley de exponentes, todo multiplicado a la 1, 0 y todo a la 0 es igual a 1. Ajá, ¿recuerdas la tabla del 0, verdad? 0 por Ajá, 1, 0, 0 por 2, 0 y toda esa vaina, ¿verdad? ok. Entonces, si les cae en cualquiera de estas, chicos, ustedes multiplican un valor por 0, podría darles en AD3 0 el de aquí. Por aquello. Vean, D4 es este de aquí, ¿verdad? R es el promedio de rangos. Y, perdón, el límite central del promedio de rangos. Y el límite inferior es el promedio de rangos por D3. Puede ser que le caiga alguna de estas. Ujú. Generalmente los límites de control se recomiendan que se trabajen entre 4 y 6 observaciones por muestra, para que no vayan a enredar la terminología. Una muestra puede ser 6 paquetitos y cada paquetito es una observación.
La gente dice, "Ah, no, es que yo agarré 6 muestras". No, se agarró una muestra de tamaño 6. Ahí es donde uno ve si sabe o no sabe. No, se agarró una muestra de tamaño 5, que es lo más recomendable siempre trabajar es con tamaño 5. Porque si a usted le dicen que esté entre 4 y 6, yo agarro 5. Sentido común. Entonces, si yo me voy a los de tamaño 5, me voy a la línea acá, de 3 me va a quedar en cero. Entonces, la gran mayoría de veces, este valor de acá vale cero. Por aquello. Ahora vamos a la práctica, ahora sí. Vean aquí, chicos. Aquí tengo, vean donde dice tamaño muestra o muestra. Sí, Esa, señor. ve que va hasta 10. Sí. Alguien diría, no, es que no puede ser esa porque habían dicho que era de 8 menos. No, para observaciones. Entonces vean la diferencia entre una muestra y una observación. Entonces, yo puedo tener 10 muestras que agarré una muestra cada hora durante 10 horas. Pero esa muestra era de tamaño 4. O sea, pueden ser 4 tabletas, 4 paquetitos, 4 sobres de cualquier cosa. Y eso era una muestra. Como cuando le dicen, vaya, ven, vaya y me muestra el proceso. Y la muestra, y usted, ¿de qué tamaño es la muestra? Ah, de tamaño 5. Ya usted sabe que esa es la cantidad de observaciones. Usted no es que va a agarrar solo un paquete, porque lo hacen devuelto. Siempre, como mínimo, chicos, son 4 y como máximo 6. Entonces, uno se va siempre al punto medio, que son 3. ¿Sí estamos claros con esto? Sí, señor. Para que digamos, no queden mal ante ingenieros, ¿verdad? Porque ustedes se van a rozar con gente. Entonces, ¿cómo vamos a jugar con esto? Lo que vamos a hacer es cada una de estas muestras, digamos que aquí tienen 10 horas. Estamos, sí. Una Sí, muestra, claro. una muestra de tamaño 4 por hora. A las 6 de la mañana, 4 paquetitos. A las 7 4 paquetitos. 8 9 10 así hasta completar las 10 horas. Luego, ¿qué tengo que hacer aquí? Sumo todo esto y lo divido entre 4 o le saco un promedio. Así sencillo como está acá. Ve que este de aquí es la suma de todo esto. Sí se observa, sí. Sí, claro. Entonces, yo promedio esto y me da esto. Tengo que hacer lo mismo para todo. Si saben utilizar Excel, este es un paseo por el parque. Nada más uno jala o arrastra y él le tira todo. ¿Cómo saco el rango? El rango, recuerden que es la resta ante el valor más grande menos el chico, ¿cierto? Ujú. Sí, Entonces señor. yo agarro, me fijo cuál es el grande, cuál es el pequeño y lo resto. 227 menos 223, 4. Igual hago esto con todo. Entonces me va a quedar algo así. Ahora, ¿por qué yo les digo que tiene que ser el promedio de promedios y el rango de rangos? Porque yo no puedo meter todo esto en una fórmula. No me sirve. Yo tengo que promediar todos estos datos y tener un valor. Tengo que promediar todos estos datos y tener otro valor. ¿Sí estamos claros hasta acá? Si Sí, ocupan que señor. yo me devuelvo en cualquier parte. Si ocupo que esto lo sepan muy bien. No para el examen, no para una nota, sino es para su carrera profesional. ¿Estamos, chicos? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Vamos bien? Ok. Vean este, chicos, que son 10 muestras, ¿verdad? Todos estos datos aquí se sumaron y se dividieron entre 10. Todos estos datos se sumaron y se dividieron entre 10. Para este caso. Entonces, ya ustedes tienen este valor. Este es el promedio de promedios y el promedio de rangos. David, usted me haría un favor. ¿Usted apuntaría estos dos valores? Sí, claro que sí. Un momento, nada más. Claro. Para que vean que no les estoy vacilando. Si siempre le pido a un tercero que apunte los datos para que vean que no lo estoy inventando. Ok, listo, profesor. Listo. El promedio de promedio sería 224,35.
Ajá. Y el promedio de rango sería 7,9. Sí, señor. ¿Estamos? Sí, señor. Listo. Entonces, digamos que estos grafiquitos es lo mismo que esto, pero todavía esto no está listo. Ahora, vamos a hacer estos límites, que son los que nos piden a nosotros la gente de producción, la gente de empaque, la gente que está ahí en el campo, ¿verdad? ¿Cómo sé yo cuando algo está bien y cuando no está bien? Ya llaman a los de calidad o llaman a los de ingeniería y es donde uno dice, yo tengo que ver entonces eh, cuál es el proceso, bajo qué estudio, para poder realizar eso. ¿Sí se ve bien aquí, chicos? Sí, claro, sí lo veo bien. Sí. Ok, Sí, señor. entonces, ¿cómo vamos a jugar con esto? Vamos a hacer primero lo de los X. Entonces la fórmula dice que es el promedio de promedios más A2 por el promedio de rangos. Nada más, denme un toquecito para dejar de compartir esto para sacar la calculadora, porque si yo lo saco así, no me deja. Vamos a la calculadorcita para tirarla ahí, para que ustedes vayan viendo. Voy a sacar una cuenta apoyos, que es la que todo el mundo puede tener. La que no falla. Ah, que no falla, esa es la más básica de todas. Y es en AU lo que nos permitía a nosotros, solo la cuenta apoyos. Entonces, de hecho, creo que sí, es la estándar ya. Ya más básica que eso no hay. Vamos a la fórmula entonces. David, ¿cuánto valía el promedio de promedios? 224.35. Me lo voy a tirar aquí. 224,35 más A2. Me voy a ir ahí hacia atrás. A2. La pregunta es, ¿de qué tamaño eran las observaciones? Observaciones de 4. 4, correcto. Entonces, aquí es donde tengo que jugar con esta tabla, David. Y Ronnie, tamaño 4, A2. ¿Cuánto vale? Si quieres apuntaste ese valor, David, porfa. Ok, 0.729. Ajá. 7,7029. Y este otro, por favor, el D4. Ok. Entonces, A2 y el D4. Me dijo que es el 2.82. Ajá. Esos valores los vamos a ocupar. Ok. Eso si quiere, imprímanlo. Pues les va a servir para la vida. Y emplastíquenlo y todo, porque se va a usar siempre. Entonces, A2, ¿cuánto vale? Para tamaño 4. 0.729. Ok, entonces sigo con la calculadora. Más 0,729 por... ¿Cuánto es el promedio de rangos? Dice que el promedio rango es 7,9. 7,9. Entonces... Ah, pues aquí me equivoqué. No, te necesito. 2.4,35 más 0,729 por Por. 7,9, ¿verdad? Sí, señor. Suave, que esta me está tirando esta vaina. 224,35 más 0,729 Por. por 7,9. Algo está haciendo mal esta máquina. Más 35 más 0,729 por 7,9. Y algo está loca, pero para tirarla a modo científico. 224,35 más 0,729 por 7,9. Ahí sí. Ah, Pero sí, ahí está. Igual, aquí la ley, ¿se acuerdan del redondeo? sí, señor. Va a dos decimales. ¿Por qué? Porque ¿cómo sé yo cuántos decimales debería ir? Jueguen siempre con los decimales que te pidan en el problema. A usted le van a decir, ¿y por qué le digo que jueguen con lo que pidan el problema? Porque un cliente así se los va a pedir.
Yo quiero el reporte a tantos decimales. Y hay que hacer eso. Si él lo quiere en tantos decimales o el proceso lo exige, háganlo así. La gran mayoría, chicos, es en dos decimales. La gran mayoría. Puede ser que en el examen Luis Fernando lo configuró a un decimal. Entonces lean bien a cuántos decimales dice que tienen que estar los límites. Entonces aquí lo vamos a tirar a 2. Sería 2,30. Perdón, 230,11. 11. Ajá. Ahora me dice que yo tengo que sacar el límite central. Y el límite central es igual al promedio de promedios. ¿Cuánto vale el promedio de promedios? 224.35. Ajá, ahí no hay que hacer mucho, ¿verdad? Ahora tengo que hacer el inferior, que es la inversa. La inversa es sacar el promedio de promedios menos A2 por el promedio de rangos. Entonces hago exactamente lo mismo, nada más que aquí en vez de sumar, resto. Entonces hago 224,35 menos 0,729 por 7,9. Sí, señor. 218,59. Y aquí quedarían los datos. Ya aquí tengo los límites para las especificaciones del proceso. Más fácil no puede ser. Nada más, cuidado, se equivocan con ese valor en tabla, chicos. Eso es lo único cuidado que hay que tener. Si estamos claros, ¿cómo así? Sí, señor. Sí. Sí, señor. Ok. Ahora vamos con los R's. Ese es todavía más jamón. ¿Qué tenemos que hacer? Ver cuánto vale el rango de rangos. El rango de rangos, si no me equivoco, estaba en 7,9, ¿verdad? 7,9. Entonces yo tomo 7,9 por D4. ¿Cuánto era D4 en 4? 2,282. 282. Y me da 18,03 por redondeo. Ahora me dice que el central es el rango de rangos. Y el rango de rangos es igual a 7,9, ¿cierto? Sí, señor. Luego me dice que el límite inferior es igual al rango de rangos, 7,9, por D3. Y yo me voy a la tabla, me voy hacia atrás. D3 en 4, ¿cuánto vale? 0. Y habíamos dicho que todo número multiplicado por 0, según las matemáticas, Es 0. es 0, ¿verdad? Sí, señor. Entonces el inferior vale 0. Entonces así se representa el límite para el proceso. Y así se representaría, bueno, si ustedes quieren aquí le ponen una rayita en rojo, no hay bronca. Y así se representaría el límite para las especificaciones del cliente. Así de sencillo, no hay que hacerle mucho. Bien hechito. Ahora ustedes decir, profe, ¿cómo hago yo eso? Ok, yo le digo a ustedes, chicos, digamos que ustedes van a tomar la variable del peso. Yo les recomendaría a ustedes que al menos tomen 125 muestras. O lo pongo así mejor, para que sea más jamón. Tomen 25 muestras de tamaño 5, de observación 5. Entonces serían 125 observaciones, que es válido. Pero no las tomen todos de una vez. Eso es un error garrafal de principiantes. Ustedes tienen que tomar las muestras en diferentes horas del turno. Si se puede, con diferentes operarios. Para que ustedes tengan todo el rango de posibilidades habidos y por haber. Pero que sea el mismo producto, con el mismo peso y la misma presentación, la misma de todo, ¿verdad? Lo único que cambia es el turno, los operarios, nada más. ¿Por qué? Porque si yo me voy
Y eso le pasa a los más novatillos. Yo me voy y saco los 125 observaciones en un solo viaje. Pudo haber sido que estaba muy bien o pudo haber sido que estaba muy mal. Entonces, eso es un sesgo. Yo estoy sesgando el estudio, tomando los datos en un lapso de tiempo muy cortito. Entonces, para esto, la recomendación es tomen al menos 125 observaciones o 125 paquetitos para que lo vean de esa forma. ¿Sí estamos claros con eso, chicos? Sí, señor. Ok, cuando ya está hecho los límites de la X y la R y ya la gente empieza, los muchachos, los operarios empiezan a trabajar y la máquina está trabajando y todo, así se verían cuando ellos van graficando, porque ellos van poniendo puntitos en cada uno de los valores. Luego van generando la línea, van como cerrando o finalizando el gráfico. Entonces así se vería para las R's, perdón, para las X y aquí para las R's. X, R. Chicos, ¿preguntas hasta acá? No, profesor, de momento no. No. Ok. Ahora, la pregunta al millón. Siempre me dicen lo mismo, siempre me preguntan lo mismo. Profe, ¿cómo sé yo que un proceso está bien o está mal? Ok, la regla es, si usted pone un límite, es como decir una barrera. Si algo se sale de ese límite, puede haber sido que en un momento se dio algo, pero se volvió a estabilizar. Puede ser que la máquina se desajustó, la materia prima cambió, el operario tocó algo sin querer, se fue la luz, no sé, un montón de cosas. La regla número uno, chicos, si ustedes ven 3 puntos seguidos de estos fuera del límite, el proceso ya se salió de control. ¿Qué quiere decir eso? Si digamos que yo vaya a 1 hora, o ustedes, esos son los inspectores, vayan a las 8 de la mañana y está salido. Vayan a las 9 de la mañana y no le han hecho nada, sigue salido, ustedes lo vuelven a reportar. Vayan a las 10 de la mañana y sigue igual, ya tienen que parar esa vaina. ¿Por qué? Porque el proceso ya se salió. 3 horas pueden marcar la diferencia entre un lote bueno o malo. Pueden ser que los lotes sean de 1 hora. A la primera le dicen a ustedes, lo llaman a la oficina y los regañan. Para que suene bonito. ¿Por qué? Porque ustedes tienen la potestad de parar el proceso cuando ustedes quieran. Con fundamento, ¿verdad, chicos? Entonces, cuando ustedes vean gráficos de control, vean por ejemplo este gráfico. Esto es un desastre. ¿Por qué veo yo que es un desastre? Porque uno tiene, o el proceso tiene que estar lo más cercano al límite A la central, línea dentro. al centro. ¿Por qué? Porque significa o da estabilidad a un proceso. Por ejemplo, como se ve en este grafiquillo, que va muy cerquita del central. Todavía en el R tiene ciertas variables, pero ninguno se ha salido. O sea, significa que el proceso anda bien, anda controlado. Y ustedes pueden verlo con diferentes productos, diferentes operarios, diferentes máquinas. Y uno hace pruebas comparativas. En ocasiones es feo, porque uno está comparando una persona con otra. Pero esto es la diferencia entre una persona, un buen maquinista, un buen operario y uno que no es tan hábil. Entonces usted va a ver uno que, como decimos en la industria, es un gato, ¿verdad? Esa persona mantiene lo más cerquita acá, maneja bien la máquina, la conoce, se anticipa los movimientos, se anticipa los cambios de materias primas, todo ese tipo de cosas. Son esos operarios que son calidad. Entonces, son las cosas que hay que tener en cuenta en este tipo de factores. Esto es ruido en un proceso. Eso es algo aquí no anda bien. Aquí mejor es que pare, hablar con la persona, hablar con el supervisor. Mira, es que yo esos gráficos completamente
con una variabilidad muy grande. Voy a ver si la máquina se desajustó o si no llaman a mantenimiento para que la ajuste. Voy a ver qué sucede, pero el gráfico no tiene una buena tendencia. Tiene, parece un sismógrafo, ¿ah? ¿Sí estamos claros con eso, chicos? Sí, señor. Sí. ¿Dudas? ¿Preguntas? De momento no, profesor. Sí es de esas fórmulas, como usted dijo, sí hay que aprendérselas sí o sí, pero como dice usted, no para el examen o algo así, sino para manejarlas bien uno al dedillo por cualquier contingencia. Sí, esto nunca aprenden algo para eso. Eso es para la vida, chicos. Cualquier cosa, vean, para que vean aquí esa partecita. Aquí hay un Excel que es muy similar al examen. Para que practiquen de ahí. No sé si saben usar Excel, chicos. Sí, claro, algo, pero Sí. sí. Ah, ok, ok. Entonces, para que... Ahí está la práctica. Estos son muestras de tamaño 5. Con 5 observaciones. Voy a ver si se despliega. A ver si me deja abrirlo. Voy a tener este toquecito. Y me voy a ir otra vez a la pantalla. ¿Sí se ve, chicos? Sí, señor. Vean, por ejemplo, aquí tienen 25 muestras de tamaño 5. Vean lo que yo le recomendaba. Voy a hacerlo más grande. Que hay 25 muestras de tamaño 5. O sea, 25 por 5 son 125 muestras. Estos son 125 observaciones de las 25 muestras. Entonces, ya con esto, ustedes tienen el sustento estadístico suficiente para que nadie le pueda alegar. Y el peso legal suficiente para que nadie les tire esto abajo. Esto no es lo mismo 125 que yo agarré solo 3 muestras. Ah, juepocha. No. Y esto es bajo una metodología oficial, que son las gráficas de control por, por variable para X y R. Por aquello, para que el día de mañana se sepan defender. Entonces aquí, chicos, le pueden programar para hacer el promedio y el rango con fórmulas de Excel. Aquí hay otra vez, por aquello. Este es de 20 muestras de tamaño 5. Este es de 100 observaciones. Y este es de 125. ¿Estamos, chicos? Sí, profesor, pucha, pura vida, muchas gracias. Sí, yo lo que quiero, chicos, es que salgan bien afilados y no queden mal parados. Porque en esto, ya, y ustedes se van a rozar con mucho tipo de profesional. Hay unos que son bien odiositos, ¿verdad? Entonces, como decía un profesor mío, si usted va a decir algo, dígalo con seguridad. Entonces, tengan la seguridad de, sí, yo lo dije basado en esta metodología, este tamaño de muestra, de todo este tipo de cosas, ¿verdad? ¿Estamos, chicos? Sí, señor. Sí, sí. Bueno, jóvenes, de mi parte sería todo por hoy. Y ahí nos estaríamos viendo, si Dios quiere, la otra semana. Ya con hoy cerramos la semana 4 de la metrología. Igual, por favor, revisen las notas. No se esperen hasta el final. Ve que no lleve ninguna perdido. David, me quedo contigo al final porque tengo que ponerte la valoración de la exposición. Ok, perfecto, aquí lo espero. Sí. Y Roinay, ¿todo bien, Roinay? Todo bien, profe. ¿Todo bien? Tuve fallas ahí con la computadora, Ah, pero lo bueno es pero que ahí todo está, bien. está el Ahí- videillo, entonces Sí, ahí le sí, pegas voy una a repasadita. sí, voy a repasarlo, a ver. Sí, y eso es de práctica, chicos, practiquen eso como unos 200 veces si pueden. Entonces, Está bien, profe. como decía Cristiano Ronaldo, no es que yo sea bueno, es que yo practico todos los días, decía él. Bueno, de mi parte sería Buenas todo noches. y tengan una linda noche.